Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Mira, hemos grabado este episodio 2 veces anteriormente, pero hubo errores técnicos y esta es la tercera vez que vamos a grabar este episodio. Entonces, ustedes tienen el beneficio de que hemos tenido 2 ensayos. Entonces, esta va a salir increíble, ¿right? No, dicho en paso, el problema técnico soy yo, no son los equipos. Pero lo logramos. Chistoso. Aquí estamos. Cámara grabando, sí. Audio capturando y listos para episodio 39. Uno creería de que ya que 18, 19 episodios grabados en cuarentena, ya seríamos expertos en esto, pero igual, aprendiendo y ¿no? Avanzando. No, el problema es que hemos cambiado de sitio en la casa. Entonces, antes estaba allá en la sala, ahora estoy aquí en la esquina, entonces. Pero vamos adelante. Vamos. Estamos en una serie de tocar doctrina básica. Estamos como que tomando episodios y tocando los 9 creencias básicas, en qué creemos y por qué lo creemos. Hemos ya tocado la deidad de Jesús, la Trinidad, la Biblia como máxima autoridad. Hemos tocado el tema del Espíritu Santo, en fin, varios temas básicas. Y hoy estoy emocionado por esto, porque vamos a hablar sobre el nacimiento virginal. Es algo increíble. Hasta yo diría, si yo miro de afuera hacia adentro, probablemente es medio raro. ¿A qué se refiere el nacimiento virginal? ¿Te refieres a un nacimiento, como leí un artículo de una serpiente, ¿no? que tuvo crías o serpentitos de forma asexual o algo así, ¿no? No hablamos de eso cuando hablamos de nacimiento virginal. Hablamos de algo mucho más poderoso que eso. Literalmente nuestra salvación depende de esto. No, literalmente, no hay nada imposible para Dios. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y es parte de algo que mencionamos la semana pasada. Y, perdón, quiero leer el verso otra vez. En el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2 y el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y solo quiero subrayar esta frase, salvación tan grande. Y cuando entendemos el porqué del nacimiento virginal, por qué es importante, y entendemos la gran salvación y el gran amor de nuestro Dios, tan gran salvación, entonces ya hace sentido el por qué tenía que hacer así. El nacimiento virginal. Sí, ya no, o sea, ¿cómo lo explico? Tenía que suceder así, porque por Adán entró el pecado al mundo, el primer Adán, y a través del segundo Adán, perdón llegó al mundo. Y en ambos casos, tú lo mencionas, el primer Adán fue creado sin pecado y el segundo Adán vino Dios en la tierra, Jesús, sin pecado para salvar el mundo. Exacto. Mira, quiero leer primero un par de versos solo para tenerlos en el récord de lo que estamos hablando hoy día. Lo que dijo Isaías. 7:14 del libro de Isaías el profeta, él dijo, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá
y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Wow. Si pausamos un momento y meditamos en esto, dice la Virgen como señal dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? No Yeah. es un ángel con nosotros, Miguel el arcángel con nosotros, es Dios con nosotros, este niño. Luego, lo hemos hecho referencia, pero le leo en el libro de Lucas, capítulo 1, y el verso 35. Es después que el anuncio del ángel vino a María y le dijo a María que va a concebir un hijo. Ella hizo esta pregunta: ¿cómo será esto? Dice el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yeah. Hijo de Dios, este santo ser. Ahora, el Espíritu Santo, y tocamos esto cuando hablamos de la Santa Trinidad, es Dios. Yeah. Y no fue José que conoció a María, fue el Espíritu Santo, que la Biblia dice vino como una sombra sobre ella y ella concibió este niño. La Virgen entonces se concibió, embarazó. Sí. Ahora, Sí. cuando hablamos de esto, el Espíritu Santo, ¿por qué, número uno, es tan importante que Dios sea el Padre? Y observa que el Espíritu Santo es la parte literal de Dios, porque aquellos que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza como Guerra de las Galaxias, la fuerza está contigo, o el Espíritu Santo es electricidad. No. El Espíritu Santo es Jehová Dios. Amén. ¿Por qué? Porque electricidad no puede dar luz a algo que tiene personalidad. Algo impersonal como una fuerza no puede concebir algo con personalidad. Wow. Nosotros sabemos, entonces, Dios mismo vino sobre ella. Ahora, leo un verso más para luego ir dando vuelta en esto. El libro de Levítico, capítulo 17 y el verso 11. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Yeah. Literalmente la Biblia dice la vida está en la sangre. Yep. La vida del hombre está en la sangre. Ahora, ¿qué sucede? Para volver en un momento a este tema, por un hombre entró el pecado al mundo. Sabemos que en este milagro de concepción, la sangre es parte del madre y del padre. Es decir, la madre da su ADN y la padre da su ADN y forma la sangre y una nueva vida en el vientre del madre. Entonces, si la vida está en la sangre y parte de este ADN viene del madre, esto es lo que hablamos la semana pasada. Jesús fue 100% humano. Yeah. Desvistió de su gloria y se vistió en piel de un hombre. La vida está en la sangre. Entonces, María dio la parte humana, pero también su Padre, siendo el Espíritu Santo, Jesús tenía el ADN de Dios. Wow. Y el ADN de Dios que entró por el Padre, ahí está el 100% Dios. ¿Y por qué es esto importante? Como has dicho, Dios dijo a Adán: el día que coman el fruto, moriréis. Yeah. Y observa que la Biblia dice, Adán comió el fruto y Dios no puede mentir. Dios no es hombre para mí que mienta, y cuando Dios dijo, si comes este fruto vas a morir, él debería haber muerto.
Pero hablando de esta gran salvación, Dios es amor. Y Yeah. Dios amó a Adán, pero no pudo mentir, no pudo ir en contra de su propia palabra. Adán merecía la muerte. Y observa, la Biblia no dice por el pecado de una mujer entró el pecado en el mundo. Cierto. Aunque Eva comió y tomó el fruto primero, Dios tuvo el hombre como responsable. ¿Y por qué? Porque muchas veces los hombres hoy día quieren culpar a la mujer. No, tú comiste la fruta primero, ¿no? Pero la verdad es esto. Dios dio al hombre el trabajo de administrar el huerto. Tan Esta cierto, era sí. su participación, como la Trinidad tenía cada uno distintas participaciones. Jesús, la segunda persona, que es Dios con los hombres. La tercera persona, el Espíritu Santo, que habita dentro de los hombres y comunica comunión con los hombres. Y Yeah. la Padre, que la Biblia dice es Espíritu, de donde sale todo. Cada uno tiene una función. Hombre tenía su función en el huerto, la mujer tenía otra función. Y el serpiente entró en el huerto. ¿Quién tenía la administración del huerto? Era el hombre. El hombre. serpiente nunca debería haber entrado al huerto. Wow. Nunca. El hombre no debería haberlo permitido. ¿Y qué ha hecho el hombre cuando el serpiente, Satanás, el diablo, estaba tentando a su mujer? ¿Qué Nada. hizo Adán cuando el enemigo, el Satanás mismo, estaba atacando o tentando a su familia? La Biblia dice, él no hizo nada. Wow. Y por esto Dios le tiene al hombre como responsable por no hacer nada. Y es algo que cada mujer hasta el día de hoy sabe. Si el hombre no Sí. sabe qué hacer, no hacemos nada. No hace ¿Ok? nada. No hacen nada. Ahora, ¿por qué esto? Porque el diablo, el serpiente, estaba presente. Y el serpiente dijo, tú dijiste que él va a morir. Él merece morir. Yeah. Adán merece morir. Por el pecado de un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo. Y como el ADN viene también de parte del Padre, todos los que nacieron después de Adán nacieron en pecado. Wow. Ok, todos nacieron en pecado. Entonces, la única forma de suplir la justicia de Dios sería que un hombre perfecto toma su lugar. El Exacto. problema es que no había ninguno. Ningún Wow. hombre pudo tomar el sacrificio por lo que hizo Adán. Y ahí viene el serpiente, el adversario, el diablo. Yeah, Un tiempo el acusador. atrás, el acusador, un tiempo atrás yo estaba meditando en este pasaje en Apocalipsis 12, cuando dice hubo guerra en los cielos. Miguel el arcángel luchó contra el diablo y el dragón con sus ángeles contra Miguel y fue arrojado del cielo el dragón. Y comencé a pensar cómo sería guerra en los cielos. Yeah. ¿No? Porque tenemos la idea romántica de guerra espiritual. Guerra espiritual pensamos que es los ángeles con una espada y un escudo y brillando, y el serpiente, los demonios con sus escudos, sus espadas, y hay una pelea tipo los cruzadas en el cielo. Y luego comencé a pensar, ¿habrá graduado? Yeah. Es decir, modernizado las armas, es decir, en vez de espadas y escudos, hoy día estarán con tanques y aviones y bazucas y Sí. granadas y balas. ¿Cómo sería guerra en el cielo? Y un día tuve la respuesta. No es una batalla física, es una batalla legal, como un corte. Yeah, wow. Es como un corte, es el padre, el juez. Y el diablo, la palabra diablo es adversario, y es un término como el fiscal en tu contra que te acusa. Él es el acusador de los hermanos.
Y lo que vemos es el diablo va al Padre diciendo, tú has dicho, tienes que cumplir tu palabra. Y como cierto. Dios tiene que obedecer, sujetarse a su propia palabra, entonces Dios dijo, moriréis, pero Dios es amor. Y por esto, lo que vemos en el huerto, Dios tomó el cordero y vistió a Adán con el piel del cordero para cubrirlo con la sangre de este cordero. Y desde ahí se puso un patrón en todo el Antiguo Testamento de perdonar los pecados temporalmente con corderos, becerros y carneros. Sí. Entonces la sangre es poderosa. Si la Biblia dice la vida está en la sangre. Recuerda cuando Caín mató a Abel. ¿Qué clamó de la tierra por justicia? La sangre de Abel. O en Apocalipsis, cuando dice, debajo del altar de Dios es la sangre de los mártires, clamando por justicia. La vida está en la sangre. Wow. Y el diablo sabía esto. El diablo dijo, tú tienes que derramar sangre, no de un cordero, no es ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, no es justicia tuya, Dios. El diablo tenía otro estándar, pero el diablo usa el estándar de Dios, que es alto. Tu estándar de Dios es tienes que cumplir tu palabra. Y como tienes que cumplir tu palabra, Dios, tienes que ser un hombre que muere por el hombre, y Adán tiene que morir, porque tú has dicho. Sí. Por esto, si por un Adán entró pecado al mundo, hay un segundo Adán, Jesucristo. Y el segundo Adán, como la primera no hizo nada por su mujer, la segunda vino a rescatar a su mujer, la iglesia. Y la segunda Adán, ¿por qué el nacimiento virginal es importante? Porque recuerda, su padre no fue José. Exacto. No es José Cristo y María Cristo con un hijito Jesucristo. Cristo es la tercera persona de la Trinidad, es Jesús el Cristo. Exacto. Y lo que vemos es Jesús se sometió a nacer. ¿Para qué? Como dijo Juan el Bautista cuando lo vio en el Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita, no como el Antiguo Testamento que cubre año en año, quita el pecado, como dice Hebreos, una vez y para siempre. La justicia de Dios, lo que Dios dijo en el huerto, su justicia cubrió, pero tenía que ser un hombre. Como dijiste, el primer Adán nació o fue creado sin pecado. Jesús nació, pero el ADN de Dios en él, de parte del Padre, sin pecado. Por lo cual, Él es el único que puede hacer justicia. Que Dios dijo el estándar de Dios y que Satanás exigía. Me encanta eso. Solo un desvío que voy pensando. Algunos dirán, pero ¿por qué Dios exige sangre? ¿Por qué Dios exige derramar sangre, sacrificio? No fue Dios que exigió sangre, fue Satanás. El diablo hasta hoy pide sangre, porque la vida está en la sangre. Él pide vida. Él vino a destruir vida. Y es Satanás que dijo, la vida está en la sangre, yo quiero sangre. Y Dios dijo, ok, la única forma que yo puedo mantener mi nombre y mi justicia es yo mismo seré el sacrificio, mi sangre daré una vez y para siempre. Amén. Es tan increíble. Mientras hablas, una imagen entra en mi cabeza. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, murieron. Lo que murió, o sea, siguieron con vida en cuerpo, siguieron con vida en
en su alma, su mente, sus emociones, su psicología. Fue su espíritu lo que decimos que murió, que realmente quedaron apartados del Padre. Ahora, lo fascinante es que cuando Jesús es concebido, es el Espíritu de Dios quien viene y da vida. Entonces es un nuevo espíritu. Incluso cuando el primer Adán fue creado, fue el Numa de Dios, el Espíritu de Dios, su aliento en su ser. Y de nuevo con Jesús, el Numa, el Espíritu, aliento en él. Y ahí es donde vemos de que no es algo de un ser humano cualquiera, es su Espíritu literalmente que nos da nueva vida, nueva sangre. Me encanta eso. No, exacto. Como tú dijiste, fue la Numa, el aliento, el respiro de Dios en Adán que le dio vida. Y fue la Numa, el aliento de Dios que sopló en María y concibió Jesús dentro de ella. Ahora, muchos dicen que el Espíritu murió cuando Adán pecó. La verdad, no murió el Espíritu, simplemente se sujetó a otra cosa. Es decir, lo que había era comunión en el Espíritu. Esta era la parte que anduvo con Adán cada tarde en el huerto. Es el Espíritu que tenía comunión con el hombre Adán todos los días. Pero cuando Adán peca, el Espíritu, por su santidad, ya no puede caminar con el hombre en pecado. Simplemente Dios no puede, quiere, pero no puede. Entonces, lo que murió es la comunión en Dios y el hombre. En otras partes, como dijiste, somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando muere, o no muere, pero aparte el espíritu de tener comunión con Dios, quien lidera es la carne ahora. Es decir, carne, alma y espíritu. La alma es la parte emocional. Y como el espíritu no dirige la vida, la carne dirige la vida. Y esta es la batalla que habla Pablo en Romanos 7. Por ejemplo, lo que quiero hacer esto no hago, lo que no quiero hacer hago, ay de mí. Y él se da cuenta de esta batalla. Ahora, ¿qué es la batalla? La carne toda nuestra vida guiaba nuestra vida. Come, ok, como. Duerme, ok, duerme. No trabajas o haz tal cosa, mira tal cosa. Siempre fuimos liderados por la carne, pero ahora de pronto el Espíritu vuelve a tener comunión con Dios y Dios nos dice, yo tengo mejor camino, te va a salir mejor si sigues el Espíritu. Y la carne dice, no, yo quiero liderar. Y el Espíritu dice, no, yo quiero liderar. Y las emociones en el medio es el timón que dice, yo voy por el Espíritu o voy por la carne. Pero lo que vemos es Dios, cuando somos guiados por el Espíritu, es lo que Pablo habla, guiados por el Espíritu. O Pablo dice en Romanos 8, si el mismo Espíritu que levantó Jesús de los muertos está en nosotros, vivificará nuestra carne, nuestro cuerpo. Y créame, es mejor por el camino de Dios que por la carne, porque la carne es egoísta, que solo quiere lo que Él quiere. Y Dios nos lleva por su Espíritu. Entonces, vuelvo a esto. Jesús tenía que nacer de un virgen. Sí. Tenía que ser. Su padre no puede ser un hijo de Adán, porque todos nacimos en pecado. Entonces, tenía el ADN de la mujer, hombre, pero tenía el ADN de Dios, que fue la parte donde Él ahora fue el sacrificio que cumple la justicia, que Dios es el estándar de Dios, pero el diablo lo exigió. Wow. Hay algo curioso aquí, porque para aterrizarlo un poco, explicar. Tenemos un contexto ahora, ya por mucho tiempo, de una influencia en todo el mundo de habla hispana, ¿no? Iberoamérica, podría decirlo, de la Iglesia Católica. Y de hecho, nuestra confesión parte de ahí, y de ahí se divide un poco en diferentes ramas. Pero hay distinciones en qué creemos, y una de ellas es honramos a la Virgen María, pero no la levantamos
como a alguien a quien orar, a alguien que a quien dar plegarias. ¿Por qué a María la han levantado tanto en la Iglesia Católica? ¿Por qué la han... no sé, es un tema que confunde a mucha gente. ¿A quién debo orar, no? Y creen que deben orar a María. Mira, la Biblia habla de honrar a aquellos que han caminado ante nosotros, y en toda la Biblia María probablemente es la mujer más grande de la Biblia, una gran mujer, un gran ejemplo, la fe que tuvo esta jovencita. La fe, cuando la pena era la muerte, apedrearla si sale embarazada y no por su marido. Entonces ella, al aceptar esto, sabía la consecuencia. Y simplemente dijo: Señor, sea conforme tu palabra. Yo confío en ti. Y como ejemplo, es un gran ejemplo. Pero María misma dijo, por ejemplo, en la boda de Caná: haz lo que mi hijo dice. Y creo que este es un patrón. No deificamos a María, la honramos, la levantamos como un héroe de la fe. Igual los apóstoles, no los deificamos, los honramos como héroes de la fe. Y los personajes de la Biblia también, David, Daniel, y podemos hablar de muchos, Moisés, José. Pero ¿por qué no honramos a ellos? Porque Jesús mismo dice: todo lo que pides en mi nombre. Amén. Y la cosa es esto: muchas veces pensamos, no, que Jesús es muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, y yo voy a buscar a alguien que tiene más barra, y quien tiene más barra que su mami, entonces voy por su mami. Pero ella fue mujer, no es omnipresente, no es omnipotente como Jesús. Jesús es Trinidad, ella es una mujer excepcional, pero no es omnipresente. No había inmaculada concepción de María, solo de Jesús en ella. Exacto. Fue el vaso que Dios usó para traer Jesús y luego salvación al mundo. Grande mujer, pero es finito, es decir, es una persona, y si millones de personas tratan de orar a ella no puede escuchar todos, pero Jesús sí. No tiene límites de espacio y tiempo. Y es eterno, es infinito, es omnipresente. Puede estar contigo y conmigo y con 1 millón de personas a la misma vez. Y por esto Jesús mismo habla en intimidad: ven a mí. Ven a mí. No a Pedro, no a Juan, no a Moisés, ni a María. La honramos y apreciamos, y es un héroe que merece la honra, pero no nuestra adoración solo va a Jesús. Y ahí es donde me encanta que tú nos haces recordar que Jesús dijo: todo lo que pidan en mi nombre. Y ahí es donde vemos cuán grande es salvación. Cuán hermosa salvación la que hemos recibido. Y hay de nosotros que la menospreciemos, que la tomemos por ligero, porque no hay nada ligero en este acto. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, que Jesús vino, se humilló. Es fascinante. Hay algo, ya para el siguiente episodio, ir cerrando, dar un previo de lo que va a ser. Tú tienes una enseñanza, ya que lo mencionas, sobre el acusador viene en términos legales. Tienes una enseñanza sobre que el diablo fue contra el Padre y de ahí fue contra los seres humanos. Falló contra el Padre, fue desterrado, ¿no? Vino contra Adán y Eva, y Adán y Eva cayeron. Pero luego Jesús vino y reemplazó. Y es un tema de posturas y de posicionamientos. Y cuando tú lo enseñaste, literalmente se me prendieron focos de entender qué significa esta gran salvación y cómo yo puedo ahora vivir ya no en esclavitud
a mi carne, sino triunfando. Y es hermoso. No, de hecho, el próximo episodio va a ser igual. Seguimos casi el mismo tema. Estaremos hablando de la expiación de la sangre, que solo es una palabra decir la sangre es el precio total. Recuerda, la vida está en la sangre y la sangre que Jesús derramó es la sangre que tenía el ADN de Dios. Y hablaremos de esto, hablaremos de el por qué tenemos un enemigo, por qué el enemigo está en nuestra contra ahora. Entonces va a ser interesante, pero igual gran salvación. Solo piensa, como dice el libro de Hebreos 2, ¿qué hacemos si descuidamos tan gran salvación, tan gran? Es decir, el que creó los cielos y la tierra te ama, me ama. Me ama tanto que se desvistió porque es justo Él. Y para cubrir justicia que solo Él pudo cubrir, Él dijo, yo lo hago porque ustedes no pueden. Vino como hombre, se sometió a caminar en la tierra con el hombre en pecado, lo cual la santidad de Dios no puede ver. Y se sometió hasta la muerte de la cruz, una muerte vergonzosa. Y Él lo hizo porque te ama. Wow. Y esta es la gran salvación. Es decir, tenemos un gran Salvador y un gran salvación. Nacimiento virginal es parte de esta gran salvación y cuando Él derramó su sangre es parte también. Fascinante. Está buenísimo. Vamos a cerrar el episodio. Dar gracias por esto. Es aterrizable, es entendible, es práctico y creo que de bastante ayuda. Bueno, concluimos el episodio. Gracias a todos por estar atentos y escuchando. Cada vez lo decimos, es un honor poder estar en sus orejas con ustedes cada semana. Gracias. Y si tienen preguntas, háznoslas. Nos encantaría poder contestar y tener un poco de contacto de ida y vuelta. Sería buenísimo. En fin.